Ya estamos en línea con Alberto Pianelli, Beto Pianelli, uno de los metrodelegados del subte, para que nos cuente cómo van a cerrar la paritaria a ellos, porque si los docentes quizá tienen una buena noticia esta tarde cuando terminen de negociar la paritaria, quiero saber qué va a pasar en el subte. ¿Cómo está Pianelli? Lucas Morando. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo está el tema de las paritarias en el subte? ¿Vamos a un No, paro? no, recién la iniciamos, ayer tuvimos la primera reunión, así que todavía no empezamos directamente a discutir, lo único que llevamos fue nuestra propuesta, nada más. ¿Cuánto están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo un 37% y un aumento y un 0,7 para la antigüedad. Y aparte una cantidad de pliegos que tienen que ver fundamentalmente con condiciones laborales. Tiene que ver que nuestro convenio colectivo fue firmado en la década del 90, la década más infame en relación a las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, a diferencia de los demás gremios o los demás trabajadores, nuestras condiciones laborales, nuestro convenio está absolutamente flexibilizado. Entonces, en cada paritaria incorporamos elementos para mejorar esas condiciones laborales, ¿no? ¿Vos creés que parte de esa negociación le van a poder llegar? Me quedé pensando en una cosa, un dato que vos me dijiste. ¿Cuántos trabajadores tiene el subte? ¿Cuántos metrodelegados hay? ¿8.000? No, 3.400. 3.000. ¿Cuántos se están jubilando ahora? Y se jubilan aproximadamente entre 200 y 300 trabajadores por año. ¿Implementó el gobierno de la ciudad ese viejo plan que tenía para acelerar un poco las jubilaciones? Porque vos es que en el gobierno de la ciudad, que maneja los subtes, creen que hay demasiados empleados en el subte. Bueno, ellos creen que hay demasiados empleados en general. Si ellos fuera por ello, trabajarían con 2 empleados que hagan todo el trabajo de toda la gente. Es decir, tienen un paradigma laboral bastante desgraciado, ¿no? Para los trabajadores, porque no es que falte trabajo, sino lo que falta es personal. Acá en el subte, con 3.400 trabajadores, hay faltante de personal y de hecho se nota. Y además han reducido la cantidad de servicios y no se ha ingresado la cantidad de gente necesaria si uno quiere mejorar el servicio. Entonces, esto nosotros lo venimos planteando porque se redujo el servicio en 4 de las 5 líneas, en una proporción muy importante, como en la línea A, hay 50 vueltas menos se dan por día, sobre 300 y pico, y en la B, la D y la C se da 20 vueltas menos. Es decir, si en realidad se quiere dar un servicio como la gente, habría que incorporar mayor cantidad de personal, es decir, más conductores, más guarda, y eso implica remover toda la plantilla de trabajadores, ¿Por ¿no? qué es un problema de conductores la frecuencia? Si en teoría tienen que cumplir un determinado horario. No, no es un problema de conductores la frecuencia, es un problema de diagramación la frecuencia. Hubo una decisión política del gobierno de la ciudad, junto con Metrovía, de reducir la frecuencia. Entonces, la reducción de la frecuencia viene por voluntad de la propia empresa y del gobierno de la ¿Pero y ciudad. por qué? ¿Qué buscan con reducir la frecuencia? Para que la gente entienda, reducir la frecuencia quiere decir que en vez de cada subte, cada vagón venga cada 3 minutos, viene cada 5. ¿Por qué? ¿Qué Bueno, busca el gobierno con eso? nosotros tenemos una interpretación que el aumento desorbitado que se hizo de la tarifa tiene que ver para bajar la demanda. Y una de las cuestiones para bajar la demanda también es bajar la frecuencia, es decir, que la gente se da cuenta cuando baja el subte, si ve, tiene que dejar pasar uno, dos o tres trenes para poder subir, cosa que es lo que viven los pasajeros. De esa manera, ¿qué hace? Va y utiliza otro medio de transporte. Entonces eso tiene que ver con la baja de la frecuencia y con el aumento de la tarifa para que viaje menos gente. ¿Cuánto bajó la demanda? ¿Cuánta gente viaja menos que el año pasado, si comparamos marzo contra marzo? Mirá, nosotros en este momento no tenemos la cifra, por eso lo maneja a través de los molinetes la propia empresa. Pero para darte un dato, simplemente, cuando fue el primer aumento de la tarifa, que ahí se hizo público, porque esto se Mm. publica a fin de año a través de la CNRT, en ese momento, cuando se aumentó el 125%, el primer 125% que se aumentó, bajó 300.000 pasajeros diarios del O subterráneo. sea, un 30% más o menos. Aproximadamente, sí, sí, fue muy alto la baja de usuarios que tuvo el subterráneo. ¿Y se fue Ahora recuperando o no? un poco se recuperó, pero después, ante el segundo aumento, empezó a bajar de nuevo y ahora con el tercer aumento a 5 pesos la tarifa, te imaginas que eso lo que hace es caer la cantidad. Una persona que viene del conurbano bonaerense, que es aproximadamente el 50% de los usuarios, que vienen combinando con otros medios de transporte, ¿qué hacen? En vez, si tienen que combinar y en el medio de eso hay un subte, lo que hacen es tomar otro colectivo en vez de tomar el subte. Pianelli, le hago la última pregunta. Se supone que el gobierno de la ciudad dice que hay una crisis financiera dentro del subte, que no llegan con los números, y obviamente si ustedes están pidiendo una paritaria, van a transferir automáticamente al boleto
ese incremento. O sea que no es de esperar, o uno se podría imaginar, que en los próximos meses, cuando ustedes terminen de negociar la paritaria, aunque ya haya subido a 4,50, va a volver a subir el boleto. No, mire, acá no hay ninguna excusa para subir el boleto. Acá el subterráneo funcionó y durante todo este tiempo, y funcionó estos 2 años. La ciudad de Buenos Aires en su presupuesto aumentó un 40%, dentro del presupuesto de subterráneo lo aumentó un 40% más. En realidad todo eso es falso. Es más, no había sentido para aumentar la tarifa. La tarifa en los últimos 2 años aumentó un 309%. Y de ese 309% los trabajadores solamente tuvimos un aumento del 23% el año pasado. Lo que estamos hablando nosotros no es algo desorbitante, tiene que ver con los márgenes de la pérdida que hubo en relación a la devaluación y a la inflación que hubo este año, y calculando, siendo muy optimista, que baje la inflación, y siendo muy optimista para este año, un 37%, es una cifra más o menos razonable, a tal nivel que el jefe de gobierno, cuando tiene que hablar y habla de inflación, habla que hay un 40%, y ahora después, cuando tiene que aumentar los salarios, se olvida de eso. Pianelli, Nosotros lo que hacemos es pedir para no perder nuestro poder adquisitivo, nada más que eso, y le hago la tenemos que última estar en pregunta, super condiciones. que me la están soplando del control, imagínense que yo no tengo nada que ver. Ahora que está muy de moda que los gremialistas se vayan a la Fontana di Trevi, que pasen por el mundo, ¿tiene pensado algún viaje polémico? ¿Lo vamos a ver en París, en Londres, o todavía no? Nosotros por lo general este año no me fui de vacaciones y no me pienso ir durante todo el año. Nuestros compañeros se van de vacaciones a los lugares que se va todo el mundo de vacaciones. Pasa que evidentemente hay sindicalistas que en vez de estar preocupados por las condiciones de sus trabajadores, lo que hacen es pasear por el mundo y gastar comprando departamentos en Puerto Madero, algo que nosotros por eso hicimos otro sindicato, ¿no? ¿No le gustó la foto de Gerardo Martínez en la Fontana di Trevi, no? ¿Cuál? No No la veo. no la vi. Bueno, Pero me imagino. No la vi, pero me está la vestido de supongo. blanco y con un iPhone, digamos. Sí, obviamente. Bueno, eso desgraciadamente son algunos dirigentes sindicales que quedaron de la década del 90, son bastantes, son muchos, y bueno, y son los que después salen haciendo declaraciones políticas o inclusive haciendo medidas de fuerza, no en relación a la necesidad de los trabajadores, sino fundamentalmente a las necesidades que tienen sus espacios políticos, ¿no? Gracias, Pianelli. Adiós, hasta luego.